Recording is on. Bueno, hoy vamos a tocar el tema de los elementos del consentimiento de los contratos. Recordemos que ubicábamos el consentimiento entre los elementos estructurales esenciales de los contratos, junto con el objeto y la causa, como marca la doctrina mayoritaria de nuestro sistema. En relación a la estructura propia del consentimiento, habíamos marcado que el consentimiento tenía dos presupuestos, que los presupuestos en cuestión eran que existiera un sujeto de derecho, conforme las normas de nuestro Código Civil. Podíamos hablar de la existencia del sujeto de derecho cuando estábamos frente a una persona de existencia ideal o persona jurídica, así reconocida por nuestro Código 2015, en base a los artículos 141, 148, y que estén en ese elenco de personas jurídicas, o que se trate de una persona física. Ahí analizábamos también, al considerar los presupuestos, el tema de la capacidad de esos sujetos de derecho, y entonces hoy ya nos metemos en el tema de los elementos del consentimiento. Entonces tenemos por un lado los presupuestos y por otro lado los elementos del consentimiento. Vamos a marcar dos elementos del consentimiento. Vamos a marcar la oferta y la aceptación de la oferta. Esos son los dos elementos que integran el consentimiento en los contratos. Respecto a esto ya hablaba Vélez antes del año 2015, donde se hablaba y se explicaba la oferta y demás. Ya desde tiempos de Vélez podemos definir la oferta como una declaración de voluntad unilateral y recepticia, obviamente en ese sentido por ser dirigida a una persona, un sujeto de derecho determinado o un sujeto de derecho indeterminado, como vamos a ver. Y acá en este punto vamos a marcar también que, más allá del tema de la oferta, siempre siguiendo al profesor Gersi, él nos hablaba de una fase interna de elaboración de la oferta, por la cual el individuo o sujeto de derecho llevaba a cabo un proceso interno donde realmente marcaba una fase psicológica o interna donde el sujeto tendía a la elaboración, ya sea de la emisión de esa oferta o de la recepción o aceptación de esa oferta. Y en esos términos, cuanto más libre, más a conciencia, más libre, más voluntario haya sido esa determinación interna, esa fase psicológica interna del individuo para poder alcanzar ya sea la voluntad de emitir la oferta o la voluntad de aceptar la oferta, más cerca vamos a estar de lo que conocemos como consentimiento. Por el contrario, en los supuestos donde el individuo, el sujeto de derecho, ve de cierta forma restringido, ya sea su voluntad, su intención, su libertad, su discernimiento, es cuando el doctor Gersi nos propone hablar ya no tanto de consentimiento, sino que nos proponía hablar de, por ahí, un asentimiento del sujeto de derecho. Asentimiento entendido como una versión atenuada del consentimiento. En este sentido, ahí es coincidente la doctrina mayoritaria en la actualidad. Encontramos cuatro fenómenos de negociación y de celebración de los contratos, por los cuales identificamos hoy como mecanismos comunes y habituales de celebración y negociación de los contratos aquellos que llamamos tradicionales o paritarios en primer término, los contratos de adhesión, los contratos de consumo y por último una cuarta categoría, los contratos mixtos.
entendiendo siempre desde la visión clásica de Vélez que los contratos paritarios o tradicionales van a ser aquellos donde las partes han tenido cierta equivalencia en el poder de negociación y en el poder de celebración del contrato, en la elaboración del texto y demás, y en establecer las condiciones para celebrar ese contrato. Recordemos en el punto que la propia palabra paritarios nos hace referencia a cierta paridad entre las partes, en referencia precisamente a este punto, en que exista igualdad en la capacidad de negociación y de celebración y elaboración de nuestro acto jurídico bilateral. Por su parte, cuando hablamos de contratos de adhesión, nos referimos a este fenómeno propio de los sistemas económicos relacionados con el industrialismo y el postindustrialismo, ya analizados en la parte de evolución de los contratos, donde los medios económicos, los medios comerciales y empresariales han desarrollado este instrumento dentro del universo de los contratos como un mecanismo de estandarización de los textos y estandarización de los procesos de celebración, elaboración y negociación de los contratos, donde una de las partes del contrato del negocio jurídico va a ser el proponente de las condiciones y la otra parte va a limitarse a emitir su aceptación por medio de la adhesión a dicho convenio o no. De ahí que se llamen contratos de adhesión. Después tenemos esta tercera gran categoría, que son los contratos de consumo, donde al menos una de las partes obviamente va a ser un consumidor y el otro va a ser un proveedor de servicios o mercaderías de consumo masivo, un comerciante, donde al estar presentes ya esas dos categorías de sujeto de derecho en nuestro contrato, esas partes de interés, nos encontramos ya sea frente a un contrato de consumo o una relación de consumo. Y por último, hacemos mención a los contratos mixtos como cuarta categoría, siendo que no todo contrato de adhesión es un contrato de consumo y no todo contrato de consumo adopta el formato de contrato de adhesión. Entonces, dentro de esta categoría de mixtos podemos encontrar contratos de consumo y a la vez de adhesión. Pero se puede dar que existan, por ejemplo, dos comerciantes o dos grandes empresarios que estén negociando o elaborando ese contrato y sin perjuicio de ello no haya en esa relación ninguna de las dos partes que se asemeje a un consumidor. Y por lo tanto ahí estaríamos hablando de un contrato por el cual, si bien una de las partes le impone a la otra las condiciones, limitándose como opción a adherir o no a esas condiciones propuestas por la oferente, hablaremos de un contrato de adhesión, pero no habrá contrato de consumo. Y al mismo tiempo, no siempre los contratos de consumo adoptan la variable o el formato de contrato de adhesión. Por eso está esta cuarta categoría que mencionábamos de contratos mixtos, donde hablaremos de contratos de adhesión que al mismo tiempo son celebrados en una relación entre consumidor y comerciante. Jagersi nos marcaba que el fenómeno de los contratos paritarios o tradicionales adoptan hoy la menor proporcionalidad en relación a todos los contratos celebrados, habiendo crecido en forma abismal el formato de contratos de adhesión y, por supuesto, el contrato de consumo y con ellos el contrato mixto. Pero los fenómenos se van invirtiendo y mayoritariamente hablamos de contrato de consumo y contrato de adhesión o mixtos. También marcábamos en el punto que conforme siguiendo la postura del doctor Gersi, esa construcción que él hace del hecho económico imponible o la juridización del hecho económico, el fenómeno del contrato de adhesión y el fenómeno del contrato de consumo y, por supuesto, los contratos mixtos, estaríamos hablando de una postura, por lo menos en una de las partes, aquella que es un poco más débil, una postura donde la voluntad el consentimiento ha sido prestado en forma limitada
sin gozar absolutamente de la libertad de discernimiento e intención habitual en todo acto jurídico, esperable en todo acto jurídico, y por lo tanto, en esos supuestos, hablaríamos de un fenómeno más cercano al asentimiento de una de las partes que al consentimiento. Pero entonces, retomando el tema de los elementos de los contratos, vamos a destacar acá la oferta y la aceptación de la oferta, ¿sí? Recordamos que habíamos definido la oferta como una emisión de una declaración de voluntad por parte de una de las partes, es decir, en forma unilateral, y en forma recepticia, es decir, dirigida a un posible aceptante, a un destinatario de esa oferta, que podría llegar a ser una persona individual o un público indeterminado. Esos son los dos tipos de oferta que marcamos hoy en el formato del consentimiento, en el formato de los elementos del consentimiento: oferta pública u oferta privada, ¿sí? La oferta está regulada en nuestro código en el artículo 972, ¿sí? Donde el código del 2015 ya la define la oferta como una manifestación, es decir, relacionemos el término manifestación con la exteriorización de la voluntad, es decir, una exteriorización de la voluntad dirigida a una persona determinada, decíamos, o persona determinable, ya sea si la oferta es pública o privada, con la intención de obligarse, es decir, la oferta no solo es la emisión de una propuesta, una mera propuesta, sino que va a tener efectos jurídicos en caso de ser aceptada, porque implica la obligación por parte del ofertante. Y va a contar con las precisiones necesarias para establecer esos efectos, dice el 972, por los cuales se va a considerar obligado al ofertante. Recordemos que el 971 es el que nos habla de la formación del consentimiento a través de la emisión de una oferta y la aceptación de dicha oferta, en ambos casos por la conducta seguida por ambas partes, siempre hablando de esos intereses contrapuestos que marcábamos ya al definir los contratos en el artículo 957. Entonces, en base al artículo 972, los requisitos de la oferta van a ser que sea dirigido a una persona que puede ser determinada o determinable, o a un público indistinto, con la intención de obligar, ¿no? Es decir, que en caso de ser aceptada tenga efectos jurídicos, y para ello debe contar con los requisitos necesarios para establecer el posible acuerdo. Entonces, el primer requisito es la dirección de la oferta. Decíamos que debe ser a una persona determinada o a una oferta pública. La oferta, en relación a la oferta pública, vamos a hacer mención, más allá de la ley de publicidad y las leyes que rigen los actos de comercio, vamos a hacer referencia a la ley 24240, ya en el artículo primero, definiendo consumidor y empresario o comerciante. Hacemos referencia también a los artículos 7 y 8, donde se regulan las condiciones y requisitos necesarias para la oferta pública de servicios, ¿sí? Ya deteniéndonos en la oferta privada o la oferta dirigida a una persona determinada, nos encontramos en principio marcando ya que se encuentran hechas de por sí por otros medios de comunicación. Respecto a los medios de comunicación, ya en Vélez, acá marcamos una diferencia ya con Vélez, donde se hablaba de cartas, misivas, emisiones telegráficas, siempre recordando las grandes distancias en nuestro país, que implicaba tanto el problema de la emisión de la oferta y el alcance de la oferta hasta llegar al destinatario de la oferta, el tiempo que podría haber entre uno y otro momento. Por lo tanto, ahí hablamos hoy de un gran cambio, gracias a los medios de comunicación, por supuesto, donde
reconocemos en el nuevo código ya la nueva configuración de estos medios de comunicación de la oferta y la aceptación. Entonces, en contrario sensu, en Vélez hablábamos de esos medios históricos, los medios telegráficos, las cartas, las misivas, mientras que hoy por hoy en el Código Civil y Comercial, ayornándonos a la tecnología y los medios de comunicación, hablamos en realidad de oferta entre personas presentes o sujetos presentes u oferta directa, el inciso A del artículo 980, o oferta a personas ausentes u oferta indirecta, en referencia a personas que no están en el mismo momento, en el mismo lugar. Perdón, en el mismo momento sí, no están en el mismo lugar físicamente. Ahí en el inciso B, hacíamos referencia, en el inciso B del artículo 980, hacíamos esta referencia entonces a las personas ausentes o personas, oferta indirecta también llamada. Entonces, en este sentido, podemos hoy estar dirigiendo una oferta en forma simultánea a la recepción de esa oferta a una persona que no está presente en el mismo lugar que el ofertante. Y sin embargo, la oferta va a ser en forma directa. Por ejemplo, a través de este mismo medio que estamos utilizando hoy, un medio digital, a través de una videoconferencia, a través de una llamada telefónica, a través de un intercambio por medios electrónicos, donde entonces, si bien las personas no van a estar presentes, hablamos de una oferta directa que puede ser inmediatamente aceptada y para ello recepcionada por el destinatario. Haciendo hincapié entonces en el texto del artículo 980 que nos diferencia a los medios históricos previstos en Vélez. Esto de la mano también de los nuevos medios de comunicación, su incidencia en esta oferta, en la emisión de la oferta y la recepción. Por ejemplo, la ley de firma digital, la ley 25.506, que vamos a analizar seguramente con el tema de forma. Entonces ahí tenemos los medios públicos o privados y los nuevos medios de comunicación de la oferta y aceptación. Sin perjuicio también de que el nuevo código del 2015 está manteniendo vigentes algunos de los formatos clásicos ya desde Vélez en relación a la clasificación de la emisión de la oferta y su aceptación como expresa y tácita. En forma expresa, a través de los medios oral, escrito y los signos inequívocos que hace referencia el artículo 980 del nuevo código, incluso en la tácita, que están expresados en la teoría general del acto jurídico, la forma de aceptación tácita o emisión de una oferta tácita, donde siempre recalcamos que la teoría general del acto jurídico, allá por los artículos 262 a 278 de la primera parte del código, siempre son aplicables tanto a los actos jurídicos como a las obligaciones y hoy por hoy a los contratos en nuestra materia. Y por tanto, ese formato de oferta tácita prevista dentro de la teoría general del acto jurídico, allá por los artículos 262 y 264, también es válida entonces esa oferta tácita o esa manera de expresión tácita de la oferta o la aceptación. Y por supuesto esa fase interna que mencionábamos en Gersi también está regulada con el discernimiento, la intención y la libertad entre los artículos 265 a 278 de la teoría general del acto jurídico en la primera parte del código. Bien, entonces recordamos en el punto, el consentimiento de los contratos se perfecciona con la emisión por parte de uno de los sujetos de la oferta y la consiguiente aceptación por la otra parte del contrato, el destinatario de esa oferta. Con la oferta y la emisión de la oferta, con la oferta y la aceptación de esa oferta, estaríamos obteniendo el consentimiento
como elemento estructural de nuestro contrato. Y si tenemos consentimiento y lo unimos al objeto y la causa, vamos a estar formando el acto jurídico bilateral. Bien, entonces sobre el punto también vale recordar que mencionamos como requisitos de la oferta, la dirección de la oferta, la dirección de la oferta, la intención de obligarnos mediante la emisión de esa oferta, es decir, que en caso de ser aceptada tenga efectos jurídicos, y para ello las precisiones necesarias que debería contener esa oferta para poder ser considerada y consiguientemente aceptada. Acá marcamos como novedad legislativa una figura propia de otros sistemas jurídicos más relacionados con el derecho francés o el sistema belga, a través de la incorporación en el artículo 982 de una nueva figura, la cual el código llama acuerdos parciales, figura que está en realidad en cierta forma es conocida en nuestro medio mediante la incorporación de una cláusula un droit aprobada o contenida dentro de la Convención de Viena, ratificada en nuestro país por la ley 22.765, en la Convención de Viena allá de 1980, donde en el marco de la compra-venta internacional de mercaderías se entiende o se considera que en el momento de existir entre las partes acuerdos sobre los elementos esenciales de un negocio jurídico, compra-venta internacional de mercaderías, vamos a dar por configurado, en el marco de esa compra-venta internacional de mercaderías, el consentimiento de ese negocio jurídico propuesto, sin perjuicio de que las partes no se hayan puesto de acuerdo en los elementos no esenciales o accidentales del contrato. De esta forma, un poco se baja al texto, o se intentó bajar al texto del Código Civil en este artículo 982 en relación a esta emisión de la oferta y las consecuencias de los efectos jurídicos en caso de ser aceptada. Se intenta bajar esta norma al artículo 982 del Código, donde se incorpora esta figura, decíamos, proveniente un poco del derecho germánico, del derecho belga, en el cual la figura es conocida como doctrina de la punctation o puntuación, donde se van tildando cada uno de los elementos que integran la oferta y su aceptación, y en el momento en que se encuentra acuerdo entre las partes en relación a los elementos esenciales, las partes una de las dos podría dar por configurada ese acuerdo parcial el que está mencionando el 982, a riesgo de no tener configurado absolutamente nuestro contrato por no existir acuerdo en relación a los elementos no esenciales o accidentales. Ahí explica el sistema, explica el artículo, a partir del artículo 982, que debería integrarse, terminar de perfeccionarse ese consentimiento, en el caso de solo existir acuerdo de las partes en los elementos esenciales, mediante las herramientas típicas de la interpretación de los contratos en nuestro derecho. Las vamos a analizar con profundidad cuando veamos interpretación, pero menciona ya en este artículo 982 una de las herramientas típicas y tradicionales de la interpretación de los contratos, que es nada más y nada menos que la integración, por la cual la integración funciona entonces como una herramienta de integración precisamente de normas o de la voluntad de las partes en aquellos elementos accidentales o no esenciales en los cuales no han formado el consentimiento, mediante la integración de otras fuentes del derecho
especialmente obviamente en materia de contratos, como puede ser la analogía, los usos y costumbres de las partes en el mismo negocio jurídico, en una jurisdicción determinada, las normas subsidiarias de otros negocios jurídicos, como ser el contrato de compraventa, donde el contrato de compraventa funciona bajo un sistema de tipicidad directa, u otros contratos típicos analizados en la parte especial, por más que sean de una tipicidad indirecta. Entonces acá ya podemos empezar a hablar de esta tipicidad directa o tipicidad indirecta válida para integrar estos contratos que se pretende formar a través del acuerdo parcial del artículo 982. Del 2015 para acá no hemos tenido realmente a la vista casos, por lo menos de jurisprudencia, donde se haya alegado el escenario del acuerdo parcial en los elementos esenciales previstos en el artículo 982, reclamándose la integración del contrato. Pero bueno, siempre a este año 2020 aparece como cercano en el tiempo el código a los efectos de construcción de jurisprudencia. Pero bueno, también es remarcable que las partes o el emisor de la oferta podría intentar escapar de este artículo 982, podría intentar no caer en el escenario de este artículo 982, teniendo para ello, bueno, el asesoramiento correspondiente en la emisión de su oferta, mediante la inclusión de herramientas adicionales al mero texto legal. Se nos ocurren ahí, o la doctrina menciona, por lo menos 4 herramientas, 4 mecanismos para intentar que no se caiga lisa y llanamente en el acuerdo parcial del artículo 982. Para eso podríamos adicionarle a la oferta que se dirige, ya sea persona determinada o indeterminada, un público, especialmente un público privado, porque no vemos muchas posibilidades de que esta plantation se aplique, o este acuerdo parcial se aplique a contratos públicos, ¿no? A contratos de oferta pública. Entonces, como mecanismos adicionales para agregar a esa oferta, podemos mencionar o adicionar el mecanismo de una solemnidad, una forma solemne voluntaria más rigurosa de la prevista para el artículo, por vía de, por ejemplo, el artículo 284 del Código, haciendo referencia a la parte de teoría general del acto jurídico, donde ya sentábamos en esa parte del Código el principio de libertad de formas, más allá de lo que se establece en el 1107 contrario sensu, y vamos a analizar en la unidad de forma de los contratos. Entonces, en ese supuesto, la parte emisora de esa oferta podría adicionar a su oferta, o como condición a su oferta, condicionar su oferta a la celebración de una forma determinada, más rigurosa que la prevista por la propia, o la requerida por la propia ley. A partir, por ejemplo, del 1107 y leyes especiales. Por ejemplo, establecer la forma escrita para un contrato que de por sí no requiere forma escrita, como podría ser la compraventa de mercaderías, o incluso en otro tipo de negocios, la forma solemne de la escritura, cuando ese negocio jurídico por ahí no requiera la celebración de la forma más solemne que conocemos, que sería la escritura pública, como instrumento público. Otro mecanismo que podemos hacer mención para no caer y no incurrir en este acuerdo parcial del 982 sería adicionar a esa oferta una cláusula especial donde estaríamos derogando en cierta forma el propio acuerdo parcial del artículo 982, que de por sí entendemos como una norma disponible, ya que puede ser dispuesta por las partes, incluso por el ofertante, con lo cual en ese caso la oferta sería emitida bajo la condición también de que solo habrá consentimiento en el momento en que exista
no solo aceptación de la oferta en los elementos esenciales, sino también en los elementos accidentales o no esenciales. Entonces condicionamos la oferta a que exista acuerdo de las partes, no solo en los elementos esenciales previstos en el artículo 982, sino también en los elementos no esenciales o accidentales. Y hasta que no haya un acuerdo íntegro en todas las cuestiones de la oferta, no se tendrá por perfeccionado el consentimiento, escapando un poco entonces en esta segunda opción al texto del artículo 982 al considerárselo como una norma disponible por las partes. Por su parte también tenemos la posibilidad como tercer mecanismo de, por ejemplo, exigir la firma hológrafa de las partes, es decir que la oferta no se considera aceptada hasta que las partes se reúnan emitiendo un instrumento particular y firmando ese instrumento particular, por ejemplo, en forma presente y simultánea, en forma directa, ambas partes, perfeccionando así el acuerdo y buscando la integración de todos los elementos del contrato. Y por último, se nos ocurre también como elemento de perfeccionamiento o evitar el perfeccionamiento por vía de aplicación del artículo 982, estos acuerdos parciales, la posibilidad de sujetar el cumplimiento del contrato hasta el momento en que las partes, ambas partes, se pongan de acuerdo o exista consentimiento absoluto en todos y cada uno de los elementos de la oferta y de aceptación, es decir, en los esenciales y no esenciales o accidentales. Entonces, si bien hay acuerdo parcial y por tanto consentimiento, al haber acuerdo entre los elementos esenciales de la oferta o de ese negocio jurídico, ese consentimiento o ese contrato, si se quiere, no sería exigible hasta que las partes se pongan de acuerdo en todos los elementos de ese negocio jurídico. Acá también entran a jugar algunas variables, algunos institutos nuevos, más allá de este nuevo instituto del artículo 982. Como novedad legislativa, incluimos también algunos cambios en las reglas de vigencia de la oferta. Cuando en Vélez teníamos que había supuestos de caducidad de la oferta, ya sea respectivamente por muerte del emisor de la oferta o el destinatario. Acá el legislador en el año 2015 tuvo en cuenta siempre que la figura de los contratos partía de la noción de que es un acto jurídico bilateral dispuesto como una herramienta para ser ejecutada, celebrada por personas vivas, ya sea si nos referimos a personas de existencia física o con personas de existencia vigente, en el caso de los sujetos de derecho o de existencia ideal. A las personas jurídicas nos referimos. Acá en Vélez, en cambio, existían supuestos donde una oferta era todavía viable de ser aceptada luego de la muerte o incapacidad del ofertante o incluso del destinatario, ya sea esos supuestos que prohibía Vélez por parte de los herederos, e incluso aún fallecido el destinatario de la oferta, entonces era viable aceptarla por los herederos y obligaba todavía al ofertante. Entonces acá el legislador del año 2015 primordió esa concepción de que los contratos están destinados, esos actos jurídicos están destinados a ser celebrados por personas vivas o vigentes, en el caso de las personas de existencia ideal, y se ha establecido que la muerte produce la caducidad de la oferta a través del texto del artículo 976, donde hablamos de los dos supuestos que estábamos haciendo mención, de la muerte e incapacidad de ambas partes, haciendo caducar entonces el artículo a la oferta, y en tal caso la muerte o la incapacidad
produce ya la caducidad de esa oferta y no puede ser aceptada, con lo cual no se formará el consentimiento y con ello no se formará el acuerdo jurídico bilateral. Acá hemos observado en este cambio legislativo cierta influencia sobre algunos contratos de donación celebrados antes del año 2015 que se encontraron con este valladar cuando quisieron ser aceptados luego de la promulgación del Código Civil del 2015, allá por agosto del año 2015, y esos, por ejemplo, negocios jurídicos de donación de inmuebles, ya no pudieron ser aceptados luego de la sanción del nuevo código. Recordemos que la emisión de la oferta de donación de un inmueble lleva como forma obligatoria el formato de escritura pública por vigencia del inciso primero del artículo 1017, con lo cual también la aceptación de esa oferta de donación de un inmueble también va a llevar como forma obligatoria la escritura pública. Y entonces se encontraba el donatario o el destinatario de esa oferta de donación que ya no podía aceptar una oferta de donación realizada en su favor antes de la sanción del código. Ahí tengamos en cuenta el momento de vigencia de los contratos con el supuesto del artículo 7, que establece la vigencia del nuevo código para esa relación jurídica, donde la oferta, si bien había sido celebrada antes de la sanción del nuevo código, toda vez que no había sido aceptada, no se había conformado el contrato y por lo tanto la oferta y con ello el contrato se estaría recién conformando luego de la sanción del nuevo código y sería en ese supuesto de aplicación directamente el nuevo formato para la reglamentación de la oferta y con lo cual esa oferta estaría caduca por muerte o incapacidad de las partes. Decíamos entonces que este fenómeno lo hemos encontrado presente en distintos negocios jurídicos a los cuales se le estuvo dando la aceptación, especialmente en fechas más cercanas a la sanción del código, el año 2016, año 2017. Hoy por hoy ya está superada esta problemática y se ha confirmado que ya no se puede aceptar esa oferta. Sería inválida la aceptación de esa oferta de donación efectuada con anterioridad a la sanción del nuevo código. Finalmente, respecto a la oferta pública de bienes y servicios, destacamos, como hacíamos referencia antes, la vigencia de la aplicación de los artículos primeros, que se ocupa de definir quién es consumidor y quién es comerciante, y los artículos 7, 8 y 8 bis de la ley 24240 y el 1103 del Código Civil. Hoy tenemos la doble regulación en materia de derechos de consumo, contratos de consumo, tanto en la ley 24240 como en el cuerpo del Código del 2015. Reglas que rigen no solo la manera en que debe ser realizada la oferta, los requisitos de la oferta pública de esos bienes y servicios, sino también las reglas que rigen la cancelación de bienes y servicios de consumo masivo. Resumiendo que deben ser esa cancelación de esa oferta pública, bienes y servicios, debe ser realizada por medios equivalentes en cantidad y calidad a los exigidos por el legislador para para emitir la oferta pública de bienes y servicios. Bien, y en el punto solo cabería agregar también al que hacíamos referencia antes con respecto al supuesto de la donación, que integramos a esa caducidad de la oferta y la imposibilidad de aceptarlo con la muerte e incapacidad de las partes previsto en el artículo 976, esa imposibilidad jurídica está también regulada en la parte especial cuando se regula el contrato de donación
en los artículos 1545 y 1546 del Código, en la parte especial en el contrato de donación, precisamente. Gracias.